Hoy día he querido traer un tema que pienso que es interesante para todos, ya que estamos viviendo tiempos que son de incertidumbre, tiempos que inevitablemente generan estrés en todo el mundo, aún en quienes pensamos que en este momento la situación actual nos puede traer beneficios, ventajas y la vemos como algo positivo. Sin embargo, igual no sabemos si interiormente podemos estar generando algo de estrés. Y por eso este tema tan interesante y tan actual lo quiero conversar con una amiga que he invitado, que es Isabel Zavala, y quien es relacionadora pública, pero también es conocedora de las terapias holísticas y es coach con base neurocientífica. Así que le doy la bienvenida a Isabel. Gracias por acompañarnos, Isabel, por darte tu tiempo en este momento, venir a conversarnos a nosotros de este tema tan interesante. Muchas gracias, Patti. Buenos días. Efectivamente, estamos en un tiempo en que necesitamos tomar una serie de medidas para mantenernos sanos y saludables, porque los desafíos que nos ha tocado vivir en Chile, en el mundo, son demasiado intensos como para dejarnos estar. Entonces, es importante que abordemos este tema que estamos llamando el cerebro y el estrés, ¿verdad? O cómo funciona el cerebro humano frente a los estímulos estresores. Sí, Isabel, tú desde pequeña estuviste motivada por estos temas de crecimiento personal, ¿no es cierto? Y te inclinaste en esta línea, en este método de entrenar el cerebro para nuestro bienestar. Y por eso me gustaría que nos pudieras explicar primero de qué se trata la neurociencia. Correcto, la neurociencia es un campo del estudio científico que se dedica a comprender el sistema nervioso y el cerebro humano en sus funciones biológicas y conductuales. Eh, este estudio empezó ya hace más de 100 años, pero a partir del año 2000 es que ha tenido una mayor expansión y una mayor indagación y profundización, avanzado de la mano de la ciencia, precisamente porque la aparición de las resonancias magnéticas, de esta máquina en la que uno entra, me imagino que todos alguna vez, muchas personas ya se han hecho su resonancia magnética, pero este tipo de tecnología ha permitido que el cerebro sea mejor comprendido en sus movimientos frente a distintos estímulos. Entonces, además de los médicos y los científicos poder comprender mejor el cerebro, se han derivado otras áreas hoy día a partir de esta, que es la que nos lleva a la conversación de hoy, que se llama la neurociencia social cognitiva. Porque antes, por ejemplo, cuando se estudiaba a los seres humanos en sus conductas sociales, se hablaba de la psicología social o de la sociología, que eran ciencias más bien cualitativas. Hoy día, con la incorporación de las resonancias magnéticas al estudio de nuestro cerebro, podemos, podemos aproximarnos más a datos que, si bien son en base a la observación, tienen una observación ya en base a datos más fácticos. No sé si cuantitativo sería la palabra exactamente, pero ya hay mayor comprobación. Entonces, de la neurociencia social cognitiva, que es este nombre como largo y medio complicado, se deriva todo lo que hoy día podemos entender como el mindfulness, como los ejercicios de relajación y meditación, como las técnicas de bienestar, en las que uno puede intervenir en su propio cerebro entrenándolo. ¿Te fijas? O sea, hoy día es una posibilidad, así como uno dice, oye, quiero bajar de peso, voy a hacer ejercicio, uno puede decir, sabes que voy a entrenar mi atención en dirección a un objetivo específico, en vez de que mi atención o mi cerebro se vaya aleatoriamente a distintos lugares.
Entonces, Isabel, en la práctica misma, porque claro, uno de repente con estas palabras un poquito complicadas, en la práctica misma, ¿por qué es importante? ¿Y cómo podemos entonces entrenar nuestro cerebro hacia la atención plena? Porque en algunos programas pasados estuve hablando del mindfulness y muchas veces he conversado acerca de, de la importancia de la meditación. Pero hoy día tú nos traes una mirada desde la neurociencia y en qué consiste esta práctica para que así llegue a todo el mundo y la podamos entender. Bien, hay bastantes prácticas para entrenar el cerebro, ¿ah? Principalmente, la primera pregunta que uno debe hacerse es, ¿qué es aquello en donde yo quiero poner mi atención y por lo tanto mi energía? Porque lo primero que hay que comprender es que a donde va la atención, va la energía. Por lo tanto, si yo tengo una atención dispersa, mi energía se dispersa. Si yo concentro mi atención, mi energía se concentra y soy más efectivo en las cosas que hago. ¿Mm? Entonces siempre, por ejemplo, en educación, cuando uno aprende algo, o ahora está tan de moda la palabra, tengo que enfocarme, tengo que enfocarme. ¿Por qué tengo que enfocarme? Porque cuando me enfoco, centro mi atención en un punto específico y después de centrar la atención, viene mi energía, mi capacidad creativa, mi capacidad de desarrollar y de concretar algo. Ahora, ¿cómo se hace esto? Hay una variedad de ejercicios, pero los más populares y los más comprobados científicamente tienen que ver con la respiración. Por ejemplo, está comprobado que si uno fuese capaz de respirar, inhalar y exhalar profundamente, 1 minuto cada 1 hora, eso inmediatamente cambiaría el tono de tu atención, tu capacidad de concentración. Y no solamente la atención, cambiaría tu sensación de bienestar en general. Porque un organismo bien oxigenado es un organismo que está permitiendo una homeostasis favorable, digamos. Voy a mencionar una cosa que puede sonar un poco complicada, pero hay 3 elementos que componen en el organismo lo que se llama la carga alostática. Eso es oxígeno, temperatura y pH. Si nosotros fuésemos capaces de mantener pH, que es a través del alimento, temperatura, que es a través de, bueno, factores externos e internos también, pero sobre todo una oxigenación adecuada, nuestra salud inmediatamente repuntaría. Nuestra sensación de estar contentos y andar agradecidos por la vida. ¿Mm? No nos damos cuenta, pero respiramos tan poco y tan corto y respiramos llenando solamente la parte alta de los pulmones. Una inhalación profunda, inflando el abdomen, extendiendo el abdomen, como inflando la guatita, y una exhalación profunda también, relajando el abdomen. Si uno hace eso profundamente, 1 minuto cada 1 hora, en 3 o 5 días cambias completamente tu sensación general. Si no lo puedes hacer porque a uno se le olvida, lo puedes hacer 3 veces al día, 5 minutos. Puedes bostezar también. Los bostezos son la forma más rápida de enviar oxígeno al cerebro. Así que en estas técnicas bostezar es muy bien visto. Acá por favor, bostecemos. Bostecemos todos ahora, los que nos están escuchando, los que nos están Bostecemos. viendo. Bostecemos. Es rico bostezar. ¿Y qué diferencia tiene, Isabel, este sistema que tú enseñas y practicas con la meditación que normalmente hablamos, con la meditación de origen del yoga o cualquier tipo de meditación? Mira, las diferencias son más de forma que de fondo, porque en toda actividad uno debiera oxigenarse bien. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la atención. ¿Dónde pongo mi atención? Si yo pongo mi atención en hacer una meditación para relajarme o para conectarme con alguna experiencia
del mundo espiritual, entonces voy a estar llevando más energía y más sangre a mis lóbulos temporoparietales y eso me va a ayudar a relajarme y a sentirme más apacible. Sin embargo, si yo pongo mi atención en una planilla Excel porque necesito hacer un buen flujo de caja, o si yo pongo mi atención en entrenarme porque necesito desarrollar musculatura, o en mis capacidades literarias porque quiero escribir un texto, es igualmente bueno. En el fondo, lo que cambia, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es solamente a dónde quiero poner mi atención. Si quiero poner mi atención en la paz, perdón, ese fue mi perro que hace algunas intervenciones. Si quiero poner mi atención en la paz, hago una serie de ejercicios, una serie de respiraciones, una serie de imaginerías y una serie de acciones que me permitan entrar en un estado apacible. Si lo que yo necesito es ponerme más enérgica porque tengo que, no sé, pintar mi casa, voy a poner mi atención en desplegar esa energía. Entonces la diferencia solamente está en cuál es el objeto o el punto hacia el cual yo dirijo esa atención para que mi energía me acompañe consecuentemente. Claro, entiendo. Y eso va muy relacionado, Isabel, también con el habitarse, ¿no? La atención plena en realidad es habitarse y despertar también nuestros sentidos. Y digo yo algo siempre que me encanta y que el habitarse tiene que ver con no olvidar que somos terrícolas, que somos terrestres y que tenemos que estar despiertos a nuestras sensaciones. De repente, los que somos personas que a veces podemos ser un poco que nos vamos a otra realidad, que nos gusta soñar, que nos gusta meditar, se puede confundir con que no nos conectamos mucho a la realidad, al momento presente. Y estas prácticas justamente hacen eso, nos conectan a los sentidos, a lo que estoy tocando, a lo que estoy oliendo, a lo que estoy escuchando, a lo que estoy sintiendo a través de mi respiración, al aire, a los aromas, ¿cierto? Tiene que ver con habitarse también. Y claro, habitarse, perdón. sí, no, te iba a decir que como al inicio yo dije, tiene que ver lo que estamos conversando con el estrés. Muchos de nosotros podemos haber estado sufriendo estrés en alguna ocasión o a lo mejor en este momento y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, ¿por qué es importante saber de nuestro cerebro y de cómo funciona nuestro cerebro para poder controlar el estrés? Que es justamente de lo que tú estás hablando. Bueno, de la misma manera que uno aprende a conocer, por ejemplo, su sistema digestivo y qué te conviene comer y qué no te conviene comer para sentirte más liviana y más ágil, o que de pronto comiste muchas frituras y te cayó mal, entonces sabes que al día siguiente no vas a volver a comer frituras porque eso te ha tenido con una inflamación o una úlcera. De la misma manera, es importante que uno comprenda las informaciones que circulan por nuestro cerebro y lo útiles o no útiles que son ellas, y cómo comprendemos a nuestro cerebro. Nuestro cerebro también tiene síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de nuestro cerebro? O más bien, antes de ir a los síntomas de nuestro cerebro, ¿qué es lo que constantemente alimenta de información a nuestro cerebro? Por ejemplo, tú mencionabas los sentidos, decías habitarse, conocer la realidad a través de los sentidos. Los sentidos nos permiten información sensorial, ¿cierto? Que viene a través de nuestros 5 sentidos.
También tenemos pensamientos, entonces esa sería información racional, analítica, intelectual. También tenemos emociones, entonces esa sería información emocional. También tenemos impulsos e instintos, esa sería información de nuestros instintos de supervivencia. Ahí te podría, antiguamente se decía, mira, nosotros tenemos un cerebro reptil, un mamífero y una corteza prefrontal. Ahora tienen otros nombres, pero la idea general es más o menos la misma. Y todas estas partes del cerebro y estímulos de información van constituyendo cruces que hace nuestra cabecita de distintas maneras. Esos cruces de información los va haciendo normalmente basado en la información que venimos recibiendo desde el principio de nuestra creación. Nuestra creación es cuando nosotros fuimos creados como un bebé, o sea, al tercer mes de gestación del bebé en el vientre materno, que se empiezan a generar los primeros filamentos del cerebro. Entonces, este cerebro de fetito, de bebé en gestación, empieza a mapear el ambiente a partir de un principio organizador básico que se llama la amenaza o la recompensa. Lo que me produce placer y garantiza mi supervivencia, o lo que me produce amenaza y pone en riesgo mi supervivencia. Y entonces esto con el tiempo se va sofisticando, uno llega a tener un cerebro maduro entre los 21 y los 25 años, ya de nacido. Y durante todo ese tiempo el cerebro, sin que uno haya dicho nada, y que haya tenido como, sin que uno en su conciencia haya tenido ni arte ni parte, de pronto nuestro cerebro almacenó lo que era placentero y garantizaba supervivencia, o amenazante y ponía en riesgo la supervivencia. Y entonces empieza a sacar conclusiones el cerebro, por su cuenta. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros sepamos qué es lo que hace nuestro cerebro? Porque de repente, si yo no le doy una dirección y no le doy un foco, se me pone a pensar cosas por sí solo, se me pone artista, ¿te fijáis? Entonces, si yo no soy un observador, una observadora de mis propios pensamientos, el cerebro se va en sus propias interpretaciones a partir de su principio organizador básico. Pero es básico. El principio organizador básico está en este cerebro reptil que está a la altura de los occipitales, y en este cerebro mamífero, emocional, que está social también, que está en la parte más central, y lo que nosotros para ser humanos necesitamos hacer es ocupar más nuestra corteza prefrontal. Y es complicado, porque como humanidad de repente todavía estamos básicos, ¿te fijas? Amenaza, recompensa, supervivencia, muerte. Entonces, volviendo al tema del estrés, sí, vamos a los síntomas ahora. ¿Cómo podemos saber si es que estamos estresados? Primero, alteraciones del sueño, o siempre quiero dormir, o no puedo dormir correctamente. Ando más nervioso, ando más inflamado, ando con dolores inespecíficos. Me duele el estómago hoy día, después me duele el brazo, después me duele la espalda, después me duele una rodilla. Eso es porque nos hemos inflamado. Uno cuando se estresa, cuando el organismo percibe que está en peligro, libera cortisol, que es una hormona estresante, y este exceso de cortisol circulando, si es que no tenemos la precaución de eliminarlo, con ejercicio o con meditación o con alguna actividad que te permita liberar esta toxina, entonces empezamos a tener inflamaciones múltiples. ¿Cómo más notamos que estamos estresados? Con nuestro humor, nos ponemos binarios. ¿Qué quiere decir ponerse binario? Me muevo entre dos opciones. Básico, como decíamos antes. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Sí o no? Defínete, ¿vas o no vas? ¿Las cosas son de una manera o son de otra manera? No son de una variadas formas, ¿te fijas? Cuando uno empieza a poner su cerebro muy rígido, muy duro, cuando solamente puedes ver lo que te garantiza supervivencia o lo que amenaza tu supervivencia, nos ponemos más básicos.
Entonces también empezamos a tener dolores de articulaciones. ¿Sabes que hay una cosa bien, bien increíble? Cuando estamos estresados dejamos de tener la capacidad de percibir la belleza, de sentirnos agradecidos. Tenemos así como una desesperanza, como un agotamiento crónico. Eh, Como que la vida pierde sus colores. Como una Entonces mirada, empezamos a ponernos más planitos, así como que, podríamos decir que claro, más, una más, no, mirada, más como que te empieza a dar todo más lo mismo, digamos. claro, como que la persona se pusiera más pesimista, cambiar el humor también, a lo mejor más explosiva, con reacciones más, Mm, como dices tú, primitivas, en el sentido que llega y explota, ¿ah? Que no mm, controla lo que dice, sus mm, palabras. Es decir, el estrés tiene variados síntomas, mm, Isabel, por mm, todos lados podemos reconocer también personas muy mm, achacosas que siempre tienen algún mm, dolor, algún mm, achaque, desconcentración, mm, falta de memoria. mm, Entonces, mm, interesante es que todos nos pudiéramos revisar, ¿eh? Estos síntomas y esto, eh, como te decía yo, la química cambia en nuestro cuerpo, obviamente. Y cuando eso cambia y se hace mm, una inflamación crónica en nuestro organismo, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a enfermar y que mm, nuestros órganos se van a resentir, ¿verdad? mm, mm. Correcto, de hecho, hasta antes de que apareciera la pandemia, digamos, o sea, hace un año atrás, un año y medio atrás, se calculaba que hacia el año 2030 el estrés se iba a convertir en la segunda enfermedad de mayor mortandad en el mundo. Uno no se muere de un ataque de estrés, por supuesto, pero uno se muere de inflamaciones crónicas o de toxinas crónicas que han estado circulando por el organismo. Y esas inflamaciones crónicas derivan en enfermedades de distinto tipo, diabetes, cánceres, mal funcionamiento de algún órgano. Entonces, claro, uno termina muriéndose de otra cosa, uno no dice, oye, pobrecita, ella se murió de estrés, ¿no? Pero en Claro. realidad esas inflamaciones y esa submanifestación de la salud en el largo plazo generó enfermedades de distinto tipo. Ahora, es interesante también cuando tú mencionabas la falta de concentración, la falta de memoria. En general, todo eso va a algo que mencionaste al principio, dejamos de estar presentes. Estamos con tanta toxina circulante que dejamos de estar en este misterio llamado el momento presente, o el presente consciente, o el instante rey. Tiene bastantes nombres, digamos, pero como nuestro cerebro en sus funciones básicas vive en el pasado y en el futuro, y no está inserto en el presente, que tiene bastante por descubrir. Este tiempo presente, que en realidad cronológicamente no existe, porque no hay un momento presente desde la perspectiva del espacio-tiempo lineal, como la conocemos, no hay un tiempo presente, ¿cierto? Ya pasó o todavía no ha llegado. Entonces uno vive en sus añoranzas del pasado o tristezas del pasado o en sus ansiedades y esperanzas del futuro, pero en este tiempo presente, que es una experiencia bastante reveladora, es algo que podemos habitar con meditación, con atención, con conciencia, aquí y ahora. Estoy en el aquí y en el ahora. ¿Qué me produce estar en el aquí y en el ahora? De pronto, el cerebro, que no conoce este espacio de aquí ahora, al principio se descoloca y dice, va, ¿dónde estamos? Necesito comprender esta nueva realidad, porque el cerebro hace bien en querer comprender el mundo, porque en la medida que comprende el mundo, nos garantiza nuestra supervivencia. Y esa es su pega, ¿te fijas? Sí, él está haciendo bien. Lo que pasa es que nosotros tenemos que comprender que también dentro de nuestra corteza prefrontal, que es la parte alta del cerebro, tenemos funciones submanifestadas o inexploradas que tienen que ver con la autoobservación, o sea, con volverse un observador de sí mismo. ¿Para qué? Para no creernos todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que nos pasa, porque uno se identifica
con todas estas informaciones emocionales, racionales, instintivas, intelectuales, y uno cree que uno es eso. Y uno no es eso. Uno no es la información circulante en su sistema. Uno es conciencia, uno es esta atención que permite que desde ahí tú te veas en tercera persona y también sepas que estás siendo observado. Y desde ahí haces intervenciones. ¿Para qué? En el caso del estrés, para cambiar tu química cerebral. ¿Cómo? Dice, bueno, entiendo que estoy estresada y tengo mucho cortisol y mucha toxina. ¿Qué necesito? Necesito más endorfinas, que son las hormonas del placer. Necesito oxitocinas, que son las hormonas del amor de largo plazo, que me hace sentir calentita, abrigadita. Ojalá un poco de dopamina, que me hace sentir más estimulada, más excitada, más contenta, que la puedo generar gratis y por mis propios recursos y no solamente consumiendo estupefacientes o cosas extras, ¿te fijas? Me puedo hacer mi propia alquimia, me puedo transformar en alquimista de mi propia vida. Entonces, ¿qué cosas me dan estos placeres? Cada uno sabe, ¿no? Pero, qué sé yo, tener una rica comida con los amigos, sentirte acogida y amada, tener una sexualidad plena, tener amor por la naturaleza, oxigenarte bien. Entonces, darte a ti mismo experiencias que permitan que el cerebro diga, ay, no lo estábamos pasando tan mal. Porque si yo estoy interpretando que todo lo que me pasa está mal, me siento en amenaza. Versus que si me doy situaciones gratas y placenteras, digo, ah, no estamos tan mal, estamos bien. Y entonces ahí uno puede meter un término que se llama la gratitud. Uno puede empezar a decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a dar gracias por lo que me pasa. Cuando yo me propuse esa tarea, yo dije, estaba muy enojada conmigo misma, mi cerebro me reclamaba, me decía, ¿cómo se te ocurre dar gracias? Si estás pasando por un momento pésimo, no te vayas a poner a dar gracias por todas estas calamidades. Y yo dije, no importa, lo voy a hacer por explorar, por el bien del ejercicio. Y me obligué a dar gracias por todo lo que me pasaba. Y entonces empecé a notar cómo empezaban a cambiar las cosas dentro de mí. Son cambios internos, no externos, y en verdad uno no desconoce la realidad tal como es. Pero de pronto cambiar la mirada es cambiar tu química cerebral, y cambiar tu química cerebral te lleva a una percepción de la existencia completamente diferente, y de la salud, y de tus relaciones. Mira, Isabel, eso que tú estás diciendo es tan importante. Ojalá que nuestras amigas y amigos que nos escuchan y que nos ven lo pudieran meditar y reflexionar, porque tú has dicho cosas ahí de mucha importancia. Bueno, de partida la gratitud, que es una herramienta fantástica y que claro que sí, igual como te pasó a ti, le puede pasar a muchas personas que dicen, ¿cómo voy a estar agradeciendo en este momento si a lo mejor ven todo negativo? Que lo hagan y que lo experiencien, ¿ah? Que lo hagan. Y realmente funciona. Y es justamente hacernos cargo, como decimos, ¿no es cierto? Ser creadores de nuestra vida. Y desde ese punto de vista, todos podemos empezar a ser creadores de nuestra vida cuando tenemos un poco más de conocimiento, cuando nos informamos, como ahora, nos estamos conociendo cómo funciona nuestro cerebro. Y así podemos tener más herramientas para ser creadores de nuestra vida y no dejarnos llevar por los acontecimientos, ¿cierto? Y ser observadores, también eso es súper importante lo que dijiste. Observar, ser observadores de nosotros mismos. Y lo de la percepción de la realidad, Isabel, porque justamente yo tengo una forma de decir esto, digo que todos tenemos un lente puesto de distinto color, es que miramos la vida, a lo mejor uno a través del cristal amarillo, otro a través del cristal rojo, azul, entonces nuestra percepción de la realidad, cómo está, y es siempre diferente en las distintas personas que somos y que habitamos una misma realidad. ¿Mm? Bueno, nuestra percepción de la realidad está completamente ligada
a las primeras informaciones que se fueron instalando en nuestro cerebro y a nuestra conformación genética, ¿no? Lo que pasa es que, mira, el cerebro tiene 90% de funciones automáticas. El cerebro va automatizando todo lo que aprende como una forma de ahorrar energía. Y solamente el 10% uno lo va eligiendo. Y así como mencionaba al principio que a partir del tercer mes de gestación, con los primeros filamentos y a medida que el cerebro se va formando, empieza a mapear este ambiente, en este mapeo del ambiente, el cerebro va registrando, como decía anteriormente, lo que tiene que ver con lo que garantiza supervivencia o pone en amenaza supervivencia. Es decir, va normalizando ciertas cosas que después en nuestra vida uno dice, bueno, pero si así es, la vida es difícil, la vida es dura, la vida es maravillosa, la vida es hermosa, depende de lo que se instaló. Y se instaló en una memoria inconsciente a la cual uno no tiene acceso, porque nadie se acuerda de la información que grabó cuando tenía 2 meses de recién nacido, o 5 años, o 10 años. Es más, uno a veces se acuerda de las cosas más complicadas. ¿Por qué? Porque las cosas más complicadas son las que te pusieron en amenaza. Entonces el cerebro le pone mucha atención a aquello que te puso en amenaza o en riesgo, porque no quiere volver a ponerse en esa situación, porque esa situación puso en peligro tu supervivencia. Entonces uno le dice a la gente, ay, es que tú eres tan negativa, te acordás de las puras cosas malas. Todos tendemos a ser un poco negativos, porque el cerebro le pone mucha atención a eso que puso riesgo. Sin embargo, lo que no nos ha puesto en riesgo y lo que nos ha asegurado la supervivencia no es que no exista y no es que el cerebro no se acuerde. Lo que pasa es que lo atesora de otra manera. Entonces, volviendo al tema de la percepción, creer que nosotros somos solamente el resultado de la información que fue almacenada, producto de nuestra educación, de la familia en la que nacimos, de nuestra carga genética. Si yo creo que soy solamente eso, estoy en un callejón sin salida. Porque no tengo nada más que hacer. Soy una resultante de unas acciones y unas consecuencias y unas causas y unos efectos. Sí, en lugar de eso, creo que puedo intervenir sobre esa información que ha estado instalada en este órgano maravilloso y perfecto. Pero este órgano maravilloso y perfecto tiene un tipo de funciones nomás. Entonces, si yo me desplazo en mi corteza prefrontal y uso mi libre albedrío, mi conciencia, mi capacidad de insertarme en el tiempo presente, si practico este desplazamiento de transformarme en un observador y un observado simultáneamente, puedo intervenir en todo esto que constituye mi percepción. Mi percepción se constituyó a través de mi historia y de mis genes. Y para las personas que creen en la reencarnación también pueden ponerle en las vidas anteriores. Pero no podemos ser solamente pasado, ¿te fijas? Entonces ahí uno en su espíritu luchador dice, yo me rebelo, yo no soy solamente el producto de mis experiencias. Yo también soy un ser vivo, activo en mi vida y en mi existencia. E intervengo libre y voluntariamente. Si me tocó un padre, una madre maltratadora, si me tocó una profesora que no me reconocía, si me tocó que no me amaron, bueno, ya fue. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora lo puedo cambiar. Si es que me observo y me decido a hacer acciones tendientes a cambiar esa percepción inicial. El problema es creer que todo eso que yo percibo es lo que soy. Exacto. La ventaja es decir, lo que fue, fue, y de ahora en adelante soy lo que me propongo, lo que deseo. Pienso como quiero. A lo mejor uno no puede, o sea, claramente uno no puede cambiar toda la realidad. ¿Sí? Hay cosas en la realidad que son lo que son y hay que aceptarlas. Pero yo puedo cambiar mi mirada, puedo cambiar mi percepción de mí mismo, puedo cambiar la forma en que me relaciono, puedo cambiar mis pensamientos, puedo cambiar mi química, puedo cambiar mi alimentación.
Puedo cambiar mis sentimientos, puedo cambiar mis pensamientos. Todo eso sí lo puedo cambiar. Con observación, con meditación, con voluntad, con determinación, con acción. Muy bien, Isabel, nos dejas bastante claro cómo tenemos que tomar el control de nuestras vidas, aprovechar esta plasticidad del cerebro, aprovechar que somos creadores y usar las herramientas que hemos aprendido, que conocemos. Salgamos de la comodidad, salgamos de la victimización muchas veces y tomemos el control. Así que ojalá les haya gustado este tema, ojalá lo profundicen. Acá nosotros tenemos en la radio, en general, hay poco tiempo para desarrollar profundamente estos temas, pero sí les dejamos la inquietud para que profundicen, para que conozcan más. Así que gracias por escucharnos, nos encontraremos el próximo miércoles, como siempre, y te doy las gracias, Isabel, por estar aquí con nosotros, por tomarte tu tiempo, por darnos tu experiencia, tus conocimientos. Así que muchas gracias y un abrazo a Santiago a través de Internet. Gracias también a Internet que podemos tener Isabel hoy día. Muchas gracias. Gracias a ti, Pati. Mucho gusto. Me ha encantado.